Buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a los que están aquí, a los que vienen en camino y los que nos están viendo en línea. Testing, testing. Ahora sí, ¿sí se oye? Bueno, seguimos con las clases de análisis de doctrinas religiosas. Vamos a seguir con la confesión positiva, la parte número 2. Antes de empezar vamos a orar. Señor, alabado sea tu nombre, Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por la oportunidad que tenemos y el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor. Te pido, Señor, un espíritu de sabiduría y de discernimiento y de revelación, Señor, para nosotros poder entender lo que tú nos estás hablando en esta tarde, Señor. Bendice a todas las personas que nos están acompañando aquí en la iglesia o por línea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La doctrina de la confesión positiva. La semana pasada vimos que esta de la confesión positiva no es una religión, para que no vaya a haber esa confusión. Es un concepto que se usa dentro de las iglesias y es dentro de las iglesias pentecostales y católicas. Y se empezó como un movimiento carismático y por eso nos confundimos mucho, porque como están dentro de las creencias de lo que es Pentecostés y lo que es catolicismo, pues nos confundimos y no caemos en cuenta de que estamos viendo otra área que podía ser y no ser. O sea que sí es doctrina pentecostés, pero un poquito confundido. Okay, porque sí usan las escrituras, sí creen en el mover del Espíritu Santo y el bautizo, y lo mismo que nosotros creemos son pentecostés. Por eso dentro del Pentecostés está el movimiento carismático y vienen estas creencias nuevas. Yo cuando empecé con la iglesia, estaba muy popular esto en aquel entonces, porque yo seguía mucho a un evangelista en televisión, Kenneth Copeland. Y él es uno de los fundadores de Decláralo y Proclámalo. Entonces, pues yo crecí, se puede decir que crecí con ese conocimiento. Ya como fui entendiendo más de la Biblia, no me empezó a calar lo que él hablaba. Pero ya tenía años yo con el Kenneth Copeland y su papá, el Kenneth Hagin, también eran dos personas que yo seguía mucho. Y no me empezó a calar porque pues no se me hacía lógico. Me recordaba a Angélica que traíamos el dicho ese que no lo recibo. Y de ahí viene esto, es enseñanza, que cuando alguien te dice algo y tú dices no lo recibo, es parte de esto mismo también. Así que hoy en día todavía usamos cosas que vienen de esta creencia de proclamar las cosas y recibir las cosas. Dijimos, Kenyon, A.W. Kenyon, que es uno de los fundadores de estas enseñanzas, enseñó que hay dos clases de conocimiento que a veces están en conflicto: el de los sentidos y el de la revelación. Kenyon enseñaba en estas dos clases de sabiduría basado en la creencia de que entendimiento humano está limitado por la razón, la experiencia y la evidencia física. Alegaba que este conocimiento se adquiría a través de los 5 sentidos y por lo tanto estaba limitada. En contraste, el conocimiento de revelación es el conocimiento que viene directamente del Espíritu de Dios y está basado en la palabra de Dios. Según ellos, hay que dar prioridad al conocimiento de la revelación, negando y así dejando sin efecto el conocimiento de los sentidos. Bueno, nosotros sabemos que entran en juego los sentidos, pero también la revelación.
¿verdad? No podemos dejar uno afuera y solamente basarnos en la revelación. Dice que la realidad no se puede encontrar por los sentidos, solo se encuentra por el espíritu. Es confuso eso, ¿verdad? Yo también lo leía y lo pasaba, pero es lo que está diciendo. Dice, la realidad no se puede encontrar por los sentidos, pero los sentidos los recibimos de parte de Dios. Entonces muchas veces nos basamos en lo que sentimos, pero también la revelación, pero no excluye uno y el otro, y ellos sí hacen una separación. El conocimiento de los sentidos, que se refiere al mundo, a la carne, es malo, es la fuente del conocimiento falso, según ellos afirman, y tienen en una confusión en cuanto a lo que es la realidad y qué es la verdad. La verdad y la realidad son conceptos que están entrelazados, pero con distintas características. La realidad se refiere al estado de las cosas como existen, o sea, el mundo físico, y no está sujeto a la percepción o a la interpretación humana. ¿Okay? O sea, lo que ves, eso es. No hay ninguna percepción humana, solamente esto es, y así lo aceptas y no lo puedes cambiar. La verdad se relaciona con la exactitud de una frase o creencia. Puede variar, depende en las perspectivas y las experiencias individuales. ¿Me están entendiendo? Porque a mí se me hizo muy confuso también. ¿Sí me están entendiendo, Raquel? La verdad me cuesta mucho trabajo porque hay una parte, Por eso les pregunté, porque yo también batallé mucho. Para mí es difícil esta parte porque yo creo mucho en la confesión, pero yo nunca lo he hecho en una manera de si va a ser, si va a ser, si va a ser, si va a ser, si va a ser. O sea, nunca. Siempre ha sido con algo que Dios me da, que yo lo creo, yo lo declaro, yo lo hablo, porque la palabra nos habla en muchas escrituras de la confesión. De hecho, nuestra primera palabra de salvación es a través de una confesión. Pero también dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, es decir, no puede ser una confesión positiva sin tú creerlo en el corazón, sin que la palabra te haya sido revelada. La gente le hablas de salvación y está en blanco, ¿verdad? Pero cuando algo se te revela, no sé si es la misma necesidad que tienes de Dios, que cuando alguien te habla de eso, ya cae en la tierra, ya cayó en buena tierra, ya Dios había preparado el corazón. Entonces, para mí es un poco confuso porque ciertamente juegan los sentidos, ciertamente la revelación y la confesión, porque la Escritura nos habla en muchas ocasiones de la confesión, pero no entiendo en qué manera. Lo que sí entendí de la clase pasada es que tú no puedes jugar con la voluntad de Dios. Y esa parte me gustó mucho, ¿verdad? En donde dices, quizás yo me puedo aferrar a algo, ¿verdad? Pero estoy ignorando la voluntad de Dios. Y esa parte sí me checa mucho porque yo digo, eso es cierto. Nosotros podemos querer algo, pero siempre tiene que haber venido con una revelación, porque si Dios no te da la revelación, sencillamente no lo vas a hablar creyendo en tu corazón. Sí. No, Una de las cosas que hace el estudio de las doctrinas es precisamente confrontar nuestro corazón. Cuando vayamos avanzando quizá en el estudio de esta doctrina, vamos a ver que los fundadores de ella se basaron mucho en filosofías humanas como la ciencia cristiana, que habla mucho de la mente como pero de una manera del psique,
de la psicología de la mente. Entonces, el hecho de que nosotros creamos una verdad no debe de hacernos pensar que nos podemos sugestionar de esa verdad. Porque hay gente que cree que cuando repites algo necesariamente es una verdad, cuando no es una verdad. No, hay muchas cosas que podemos repetir. Había un pensador nazi que era Goebbels, que él decía que cuando repites mucho una mentira se convierte en realidad porque después todo el mundo la va a creer. Ujú. Pero esto no es cierto, ¿no? Sigue siendo mentira. La cuestión aquí y lo que nos confronta esto de la doctrina de la confesión positiva es si lo que nosotros creemos es el establecimiento de una verdad basado en la soberanía de Dios o es un deseo nuestro al que nos hemos aferrado. Porque si no hacemos ese análisis, cuando la voluntad de Dios se establezca, nos vamos a decepcionar, nos vamos a frustrar, vamos a pensar que o Dios falló, o falló nuestra fe, o hubo algo que no funcionó en lo que nosotros estábamos creyendo. Mucha gente, y lo he escuchado, necesitan recapacitar en esta situación porque han pedido, por ejemplo, no quiero que se muera mi mamá, no quiero que se muera mi papá, yo declaro vida en mi papá y va a vivir y se muere el papá. ¿Qué crees que piensan esa gente? Esa es la diferencia entre la confesión positiva que intenta imponer sobre la voluntad de Dios y la confesión de fe que intenta decirle al Señor, al menos intenta decirle al Señor, hágase, Señor, tu voluntad. Porque la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó incluía esa voluntad. Él mismo en el huerto de Getsemaní le dijo, Señor, yo no quiero que pase esto. Si él hubiera querido implementar una doctrina de este tipo, hubiera dicho, yo declaro que no me voy a morir y que cada uno se va a salvar de otra manera, pero no me voy a morir. No, dijo, yo te pido que si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es. Eso es el corazón del cristiano. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces no la vemos así, porque no va de acuerdo con lo que nosotros creíamos. Entonces estamos haciendo una declaración positiva para que Dios obedezca. No, absolutamente que no. Sí. Yo reclamo a Dios sus promesas. No, pues clama porque se cumpla su voluntad, ¿verdad? Pero no le reclames a Dios. No es así como Dios quiere que lo entendamos. Sí, piensan que están comprometiendo. Ya lo declaré, entonces ahora Dios está comprometido a cumplir lo que yo estoy declarando. Sí. Aló. Hasta como cuando mucha gente no se sepan del canal de enlace al otro lado, que decretan y declaran y manda tu dinero y mucha gente manda dinero y como dice el pastor, no sucede lo que ellos esperaban y pues Sí, mucha gente se engaña. Yo me acuerdo en una ocasión, ¿te acuerdas que pusieron una carretilla con tierra? Pusieron enfrente una carretilla, wheelbarrow, llena de arena, de tierra, y tú ibas y metías en la tierra para que el Señor te diera, pues metían dinero y todo. Alguien metió las llaves de un carro, regaló su carro y pues la gente seguía todas esas cosas. Pues. ¿Y tú qué? Yo tuve un fruto de esa tierra. Pues qué bueno, pues fue tu... Yo no perdón, quiero comentar algo. Fuiste una de miles. Sí. Es que mira, pastor, yo pienso, ¿verdad? No quiero alegar esto porque no me gustaría entrar en eso. Pero yo pienso que es el corazón, en este sentido.
Este pastor dio una prédica súper. Yo creí en la palabra que Dios me habló ese día, ¿no? De mis 2 siembras que yo he hecho en una manera muy grande, por así decirlo, fue conviccionada de lo que estaba haciendo. En una de ellas, que estoy segura que fue la de esa vez, yo ya estaba casada. Entonces yo dije, yo no puedo hacerlo sola si René no está de acuerdo conmigo. Y yo estaba orando en mi corazón, papá, yo sé que esto es algo que, o sea, me brincaba en el corazón. Entonces estaba orando, y al último dije, Dios, esto va de mi trabajo, porque yo no veía a René por ninguna parte. Cuando yo iba subiendo las escaleras por el lado derecho del auditorio, René las iba subiendo por el otro lado. Yo no lo había visto dónde está. Y ya lo volteé a ver y nos encontramos y nos dio risa, ¿verdad? Y decidimos hacerlo. Y yo digo, conviccionados de lo que estábamos haciendo. Yo no sé si aquellas personas hacen en un mal sentido, sí, pero yo pienso que Dios nunca va a poder ser burlado. Yo no puedo pensar que eso que pasó, que mucha gente dice no, que juegan con las emociones de las personas y que hacen. Yo te digo, mis 2 veces de siembra fue a través de una prédica, yo lo hice con todo mi corazón, no pensando en si esto, no, lo que habló el pastor en aquella ocasión, y de las 2 cosas, sin ni siquiera yo estar, ¿cuándo va a venir? No. O sea, es algo que yo creí, yo no sabía ni cómo iba a suceder, ni lo estuve meditando, ni nada, pero las 2 veces. Y fue para mí una bendición. Y yo sé, ahorita los canales cristianos hablan mucho que siembra, que mira, que aquí decía que 1000 ovejas, y que esa es una revelación, y que si Dios no me lo pone en el corazón, no me dejo llevar por eso. Esa es la diferencia, ¿verdad? De que yo creo que tú sí seguiste lo que el Señor te estaba dando. Pero mucha gente lo hace para comprometer a Dios y no es por convicción, sino que quieren realmente una cosecha y no hay fe detrás de eso. Exactamente, hermano. Mira, eso es precisamente lo que se tiene que entender. La palabra de Dios dice que tú no tienes que dar por necesidad. Como decir, yo fui a Magdalena varias veces, ¿no? Y yo tenía necesidad de un carro y yo iba caminando y iba pidiendo que me diera un carro, por eso iba. Y queremos hacer lo mismo ahora. Por eso el catolicismo practica mucho este tipo de cosas, ¿no? Sí, pues Voy está a dentro pagar- de la Pentecostés y de la católica. Sí, voy a pagar una manda para que Dios me dé esto. No, tú no debes de estar esperando. Si Dios no te quiere dar algo, es por algún motivo, por alguna razón. Esto se tiene que entender. Si fue tu corazón y el Señor te dio, qué bien, qué bueno. Pero si tú le dijiste Señor y no te dio, por favor no te decepciones. Dios no. Pues no vas a decir, voy a sembrar esto para que me dé esto. Esa es la diferencia. Esa pareja que puso las llaves del carro duraron años sin carro. Sin los carro. pobres. Óyeme, pues, ¿o qué hicieron? ¿No lo dieron con fe o estaban esperando un carro? ¿Verdad? No. Sí, pero si no ves cosecha en estas cosas, hay que revisar tu corazón. ¿Verdad? ¿Lo estoy haciendo para sacar provecho o lo estoy haciendo porque el Señor me está dirigiendo a que lo haga? ¿Verdad? O sea, es la diferencia, no tenemos que discernir eso. Porque los sentidos son puestos por Dios para que nos relacionemos con el mundo en que vivimos. Entonces dice, los sentidos están puestos por Dios y ellos no aceptan los sentidos como una verdad, como parte de una verdad. Y es cierto que también es un medio para que el enemigo nos engañe. Pero si no tuviéramos conocimiento del engaño, ¿cómo podríamos saber lo que es verdad? Imagínate cuánta gente fue engañada esa vez, ¿verdad? En que sembraron en esa tierra y cómo se sintieron cuando no hubo cosecha, ¿verdad? Y en la televisión hay mucho de eso de que si quieres que el Salmo 23 manda $230 o manda 2,300 y la gente se siente condenada cuando no les hace caso.
Y esa es esa doctrina de riquezas. Madre. Justo hace unos 2 días, hablando no hace un día, con mi mamá, le decía a mi mamá cómo hay personas que están decepcionadas del cristianismo, porque muchas veces la gente ha predicado un evangelio diferente al que Jesús nos enseñó. Y esta persona decía, me decía, yo no puedo creer. Y yo, pero ¿por qué es tan difícil para ti? Sí, porque mi papá un día le dijo a un primo, tío, que Jesús ya lo había sanado, que esto dice, y dejó de tomar sus pastillas y se murió aquella persona, ¿verdad? Pero es ahí donde la gente también se ha equivocado. Ya no tanto pensaba yo en el papá de mi amiga, sino yo pensaba, aquella persona puso su mirada en un hombre, y el Señor dice, maldito aquel que confía en el hombre. Yo siempre digo, si Dios le da una palabra al profeta, al pastor, siempre Dios va a confirmar, o Dios ya te lo había dicho, una de las dos, pero siempre sucede algo que es como en la Biblia. En la Biblia, para que sea doctrina, lo vas a ver 2 veces por lo menos. Y ahí es donde gente saca escrituras fuera de contexto, que están una vez escrito algo, como a veces que dice madero y ya toda la Biblia la cambiaron porque no fue una cruz, fue un madero. ¿Me explico? Sí. Igualmente en la sanidad. Jesús, si tú no lo crees en tu corazón, si a ti no se te ha revelado, si tú no puedes seguir al hombre nomás porque lo quieres, porque es muy linda, muy lindo, lo que es, no. Tú tienes que tener tu propia buscar, tú tienes esa obligación de tú buscar de Dios. Bueno, qué lindo, ya me dijeron esto, Señor, ahora tú qué dices. Sí, también he visto pastores, por ejemplo, que dicen que alguien recibió una sanidad, pero el mismo pastor les dice, pero ve y verifícalo con el doctor. O sea, no dejes tus medicamentos, no dejes hasta que tengas un médico que respalde que tu sanidad fue real, ¿no? La confesión positiva del conocimiento de revelación respecto a cualquier problema toma el lugar de la oración, porque en la oración se repite el problema. Dicen ellos, dando así energía a las fuerzas de maldad para funcionar, y afirman que el pecado y la enfermedad pertenecen al reino maligno del conocimiento de los sentidos. Enseñan que todo el mundo físico tiene que ser ignorado porque solo transmite señales falsas de Dios en este mundo. En este mundo Satanás era Dios con minúscula, ¿no? Pero la verdad es que con negar la evidencia de los 5 sentidos y declarar el conocimiento dado por la revelación, no se pueden trascender los límites, las limitaciones físicas y producir lo deseado. O sea, hay limitaciones en las cosas físicas y no las puedes sobrepasar, no las puedes ignorar, porque el hecho de que son físicas, pues te limitan a lo que es físico. Y ellos no quieren ver esas cosas. Es evidente que el hacer caso omiso totalmente a la realidad de los sentidos nos llevaría muy pronto a la muerte, pues ellos son los que demandan la alimentación y otras necesidades del cuerpo. La Biblia hace bastante clara la realidad del pecado y la enfermedad. No puedes ignorar los síntomas, estoy diciendo, ¿verdad? Los síntomas que tenemos. Habla de los actos del pecado y de pecados internos. El remedio no está en negar su existencia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Nos anima a confesar, a ser transparentes, ¿verdad? Con nuestras vidas, ¿verdad? Confesarnos unos a otros nuestros pecados. Y Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Sí,
Si esto que ellos dicen que negar la enfermedad porque es un pecado, proviene del pecado. Cuando vemos la vida de Job, eso fue lo que los amigos le dijeron a Job y lo condenaron, pues. No estás enfermo y te pasó todas estas cosas que te han pasado porque eres un pecador y tienes pecado. Y Job se quedaba, bueno, pues explíquenme, que alguien me explique, decía Job. Se sintió tan desesperado con ese tipo de condenación que empezó a reclamarle a Dios. Fue cuando Dios le dijo, espérate, estoy tratando cosas contigo por medio de esta situación. No es algo que te tiene que extrañar. Por eso de negar, no voy a decir que estoy enfermo. Entonces no vayas con el doctor, ¿verdad? Y he conocido muchos casos de personas que dicen, no, el Señor me va a sanar, yo no quiero, y se mueren, hermano, porque son cánceres, son enfermedades muy graves, esclerodermias, que al último ya cuando se sienten muy mal quieren correr con los doctores y ya no hay nada que hacer. Dios estableció también la ciencia para el mundo caído en que vivimos. También Dios apoya que haya médicos, que haya personas que se dediquen a esto. No es una mentira, sí es cierto. Debemos declarar salud sobre nosotros y decir en el nombre de Jesús, pero siempre sabiendo que es la voluntad de Dios. Si no hubiera enfermedad, si declaráramos, si la pura declaración de que no hay enfermedad nos pudiera sanar, nadie se iba a morir, hermano, ¿verdad? Nadie se iba a morir, porque todo el mundo iba a conocer el secreto de la sanidad. Pero la sanidad última está en Cristo Jesús y en la vida eterna, no aquí. Y queremos todo el premio, el regalo aquí en el mundo. Eso no es la verdad. Tampoco podemos disfrutar de todas las riquezas y todo lo bueno que hay en él. No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero al final van a obtener mi victoria porque yo he vencido al mundo. Y es cierto, Dios quiere que seamos felices aquí en la tierra también, pero en contentamiento. Esa felicidad que te da el saber que aunque tengas problemas y que tengas dificultades, tienes la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo dentro de ti. Y no necesariamente las riquezas y la salud y la prosperidad que estas personas declaran. Sí, esa felicidad pues tiene que venir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto al lugar importante de la oración, no hay mucho que agregar, aparte de que la Biblia nos exhorta a orar en muchas escrituras. Cada uno sabe de los resultados de comunicarnos con nuestro Dios en oración. La oración es primordial, tienes que tener una vida de oración, es donde el Señor te habla, es la comunicación con el Señor, ¿verdad? Rema, logos y el verbo fe. ¿Qué piensan ustedes de la fe? ¿Es un verbo o es un sustantivo? La fe. Sí, a veces es sustantivo y a veces es un verbo. Tienes que ejercer la fe y tienes que tener la fe. Perdón, hay una escritura porque justo quiero escribir acerca de eso y la he traído a mi corazón, que Dios nos dio la fe para fe. O sea, te dio el don para ponerlo en práctica, vaya. Sí. Uh-huh. Y cuando dice ahí al Señor, no, tu fe te ha salvado, ya te dio la medida de fe, pero no la habías ejercido. Ejercido se dice, ejercitado. You know what I mean. Hagen hace una diferencia de significado entre las palabras griegas rema y logos en el Nuevo Testamento, que se traducen como palabra en acción o verbo en el castellano. Este hombre enseñaba que rema se refiere a la palabra de Dios hablada por revelación o inspiración por una persona en cualquier época.
mientras que el logos se refiere a la palabra escrita de Dios, la Biblia. A ese señor Hagen una vez lo vi en un servicio que por media hora estuvo hablando en lenguas y el Señor le daba y él hablaba y le daba y hablaba. Así que, de modo que el creyente puede repetir con fe cualquier promesa bíblica, aplicarla a su necesidad personal y reclamar el cumplimiento como ya ha hecho. O sea, si está en la Biblia, tú la declaras y se te cumple. No, ¿verdad? Porque no siempre es así. Hay muchos factores que entran en juego. Tu fe, tu corazón, la soberanía de Dios, y sobre todo siempre es la soberanía de Dios, y a veces no entendemos por qué nos dice que no. Y queremos que nos dé una explicación. Como a mí me gusta mucho el libro de Job, cuando el Señor le dice, ¿y tú dónde estabas cuando yo? Ay, dije, pues qué cachetadota le dio, ¿verdad? Porque se estaba quejando, y esa la necesitamos aplicar para nosotros también. Nos creemos muy merecedores, hermanos. Somos muy merecedores, ¿verdad? Y tenemos que entender pues, que el Señor hace lo que el Señor quiere, es amoroso, es generoso, es misericordioso, pero a fin de cuentas, nosotros no somos quien para rendirle cuentas a Dios. De modo que el creyente puede repetir con fe cualquier promesa bíblica, ya le había dicho eso, ¿no? Pero luego termina. Aplicarla a su necesidad personal y reclamar el cumplimiento como ya he hecho. Por sus llagas somos sanos. Lo repetimos mucho. Por sus llagas somos sanos. Pero pues a veces no. A veces no. Tenemos con una enfermedad, pero cuando entremos al reino de Dios vamos a entrar sanos. Porque la sanidad se nos va a manifestar cuando entremos al reino de Dios. Mane. Bien importante, sí, es verdad, por sus llagas nosotros fuimos curados y lo tenemos que creer y tenemos que saber que la enfermedad tiene sanidad en Cristo, pero hay cosas que nosotros reclamamos sin un propósito y el Señor siempre pregunta a nuestro corazón, ¿por qué quieres esto? ¿Cuál es tu necesidad real? ¿Qué quieres hacer con tu salud? ¿Qué quieres hacer con tus finanzas? ¿Qué quieres hacer con esto? Ya hay una historia en la Biblia que habla mucho de esto. El rey Usías, el pueblo había sido un buen rey, el pueblo le pedía, decía, Señor, déjalo un ratito más. Ezequías, déjalo un ratito más. Y se los dejó 15 años más, hermano, y les hizo la vida imposible. Ahí está, para eso lo querían, ¿verdad? Dios sabe cuál es nuestro tiempo. Dios sabe cuál es lo mejor. Aunque nosotros tengamos en mente que la muerte es una maldición, no lo es. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y la muerte para mí es ganancia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué Pablo estaba contradiciendo? Porque para nosotros los cristianos, los que creemos, no es una maldición la muerte, es estar con Cristo por toda la eternidad. Nomás es un paso, es romper el listón de la meta y caer en los brazos del Señor. ¿Qué es mejor? Porque yo vi morir a mi madre y pasar una agonía muy terrible. Y muchos me han criticado porque yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Mi madre te ha amado, mi madre ha sido una guerrera, ¿por qué tanta agonía? ¿Por qué no tienes ya misericordia? Y esa era mi oración, hermano. Sí, y mis yo hice lo hermanos, mismo. ¿cómo le pides a Dios eso? ¿Cómo? ¿Por qué estoy pidiendo que su voluntad se haga en ella? Porque yo ya sé a dónde va mi madre. ¿Por qué consideramos la muerte tan drásticamente? No te aferres en este mundo. Hoy me decía precisamente mi suegra, y ella dice que ore y le dice, Señor, ¿por qué me tienes aquí todavía? ¿Por qué no te acuerdas de mí? Suegra, le digo, muy buena pregunta que le hace a Dios, le digo, pero le voy a decir algo. Él sabe los tiempos. Él sabe cuándo es el tiempo de cada uno de nosotros. Él sabe por qué nos deja aquí.
Él sabe qué es lo que está tratando con usted en este tiempo, le digo, pero no se desespere. Y usted ya sabe para dónde va, o por eso anhela la eternidad. Pero mucha gente Dios le deja pasar por circunstancias difíciles en la vida para que vean que esta tierra no es lo máximo. Lo máximo está por venir. La gloria postrera será mejor que la primera. No tiene comparación, hermano. Así es. Ya no, ya no quiero. Pues tampoco no te vas a rendir a algo así, ¿verdad? Si te aferras a tu fe para poder ejercer la fe, pero no vas a enojarte con Dios cuando no se cumple como tú lo querías. Es que hay algo que me llama la atención, pastor, y es algo que, o sea, tú ve a nuestros consiervos en la Biblia. Y si yo veo la vida de Juan, de Pedro, de Pablo, ninguno de ellos se fue así. Veo a los siervos, a Abraham, a Moisés. Creo que el único que me recuerdo yo es Jacob. Creo que fue el que ya se habían sus ojos oscurecido. Pero siento que eso fue un desgaste ya del cuerpo. No es tanto que era una enfermedad, sino un desgaste. No, yo no digo que no se enfermaron. Yo no digo que no se enfermaron, pues todos nos enfermamos, ¿verdad? Lo que yo te digo es que yo pienso que sí es cierto, Dios en su soberanía puede permitir lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo no sé, ¿no? Yo veo las historias, yo veo en la Biblia, yo creo en esa promesa de Dios que Él lo hizo para que nosotros no lo viviéramos. Yo no sé si Dios ya me ha probado en eso, pero Dios también hizo el milagro, ¿verdad? Y si un día no lo hiciera, bueno, pues Él sabe, creo que estaría lista para aceptar su soberanía, pero no puedo pensar como, sí, vas a estar enferma y no sé, eso es algo que Pues para mí. no conocemos los propósitos. Cuando la gente pasa por cosas así, no es porque Dios es malo, sino que hay un propósito que no entendemos ahorita, pero algún día lo vamos a saber, ¿verdad? Y a eso nos aferramos. Eso es dentro de nuestra fe, de que pues Dios es bueno, y aunque lo que me está pasando no es bueno, pero pues Él no puede hacer algo malo, entonces hay un propósito que yo no entiendo ahora, pero algún día se me va a revelar. Por ejemplo, pues volviendo a que somos curados por sus llagas, pues mucha gente dice, pues no se cumplió, pero Él no dice que vamos a ser curados aquí en la tierra. Vamos a ser curados al entrar al reino de Dios, ya no vas a llevar ninguna enfermedad contigo, ya fuiste curado. De otra manera, pues que entramos al cielo, pues cojos y enfermos y todo eso, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros pues queremos darle los límites a las cosas. Yo espero que me va a curar en una semana, ¿verdad? Y no, pues las cosas no son así, casi nunca son así y nos decepcionamos con Dios. Ese verbo fe que se refiere a la confesión positiva de que uno ya tiene lo que afirma, dicen ellos, que es rema, la voz de Dios, que habla a la situación, y esto tiene tanta autoridad como el logos o la palabra escrita. Las personas confiesan, no estoy enfermo, y están viendo que están enfermos, pues no es ser lógicos. Bueno, estás enfermo. Los sinónimos rema y logos se emplean indistintamente en el Nuevo Testamento. Ambos vocablos significan verbo o palabra en acción. Gramaticalmente, los verbos son palabras que indican acciones. Salirme un poquito de aquí, por ejemplo, el amor es acción, es verbo, ¿verdad? Cuando la gente dice, pues no puedes amar a todos, ¿cómo es eso que vas a amar a tus enemigos? Es acción.
no es lo que tú sientes por ellos, pero es cómo los tratas, cómo tú te comportas. El atribuir tanta validez a la palabra hablada por una persona es peligroso. Abre el camino a errores doctrinales y el énfasis desmedido sobre ciertos pasajes bíblicos para respaldar una interpretación equivocada. Por eso cuando te dicen que te dan una palabra, siempre tienes que ir a verificar si la palabra está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que dice, pues el Señor me dijo, o el Señor me dijo, pues sí, está bien, es muy probable que sí es cierto, pero tienes que ver si está de acuerdo con lo que dice la Biblia. No te va a decir algo que está fuera de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar leyendo la Biblia, porque cuando tú escuchas algo que no es bíblico, tu mismo espíritu te va a resaltar, te va a decir, alerta, ¿verdad? Dios nos habla hoy de varias maneras, directamente al corazón, en mensajes inspirados por su Espíritu Santo y por los dones del Espíritu citados en 1 Corintios 12. La profecía, mensajes en un idioma desconocido para el que habla y su interpretación. La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Pero la manera principal es por la Biblia. Hay la posibilidad de error en el ejercicio de los dones. Pueden entrar los pensamientos de las personas que no les son dadas de Dios, porque no todos los pensamientos vienen a tu cabeza, son tuyos o de Dios, también pueden provenir del enemigo. Cuando recibimos nosotros mensajes en lenguas, inmediatamente pensamos que viene de Dios. Por eso necesitas saber la interpretación, porque puede ser un mensaje, pero no necesariamente de Dios. Recuérdense que el diablo habla lenguas también. A través de la historia de la iglesia cristiana han surgido sectas por una revelación que supuestamente el líder había recibido de Dios. Y esto ya lo hemos visto al haber estudiado otras religiones. Los mensajes deben de ser juzgados a la luz de la palabra escrita de Dios, o sea, la Biblia. Por supuesto que lo que establezcamos por fe de acuerdo con la palabra es tomado en cuenta por Dios, pero hay que tomar en cuenta nuestras motivaciones, las cuales el Señor conoce a cabalidad. Claro que tenemos que hablar bien de nosotros, es decir, bendecirnos. No tiene nada de malo hablar positivamente de ti, hablar bendiciones sobre ti, ¿verdad? Pero tampoco vas a pensar que porque lo declaraste sobre ti, así va a ser. ¿Okay? ¿Sí me está entendiendo? Cuando hacemos eso, estamos traspolando una fe que nos fue dada, impuesta, que no es de nosotros, pero creemos que es de nosotros. Yo oigo personas decir, yo tengo mucha fe. Pues perdón, pero no se trata de eso, ¿verdad? El verbo fe que ellos hablan, que se refiere a la fe puesta en acción, es verdadero. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Pero tú no puedes decir que te pertenece. El Señor Jesucristo, cuando decía tu fe te ha sanado, le decía a las personas que sanaba, tu fe te ha sanado. Pero era una fe que se había apropiado de aquellas personas para poner una confianza de algo que ellos tenían, de una necesidad real de algo que ellos tenían en Jesucristo. Pero el Señor sabía de dónde provenía esa fe, ¿verdad? Muchas personas hablan de que tú puedes poner tu fe en una taza y ese puede ser el objeto de tu fe. Y es la verdad, pues cuántas gente no ponen su fe en ídolos de yeso y cosas de ese tipo. Sí conocemos eso, ¿no? La fe establecida en el lugar incorrecto y equivocado, por una necesidad que tenemos. Yo los invito a que vean una película
que pues no sé si está reciente o no, pero está en Netflix, se llama Pablo, el apóstol de Cristo, y habla de la vida de Pablo y de las aflicciones que Pablo tuvo muy fuertes, muy gruesas, pero la actitud de su corazón siempre era de confianza en Jesucristo, y no en esta vida, sino en lo que le esperaba. Pues sí, Cuando en la Pablo muerte de todos los apóstoles, casi todos, ¿no? Sí, todo Que fue una tuvieron cosa terrible. muertes horribles. Pablo estaba enfermo en las prisiones ya, y escribía y decía, y tengo este problema y tengo esta debilidad, y ahorita vamos a ver esa escritura, pero él seguía confiando en Dios y no se gloriaba en su fe. Decía, más bien me voy a gloriar en Jesucristo, ¿no? Por supuesto que lo que establecemos por fe, de acuerdo con la palabra, es tomado en cuenta por Dios. Pero hay que tomar en cuenta nuestras motivaciones, las cuales el Señor conoce a cabalidad. Claro que tenemos que hacer bien de hablar bien de nosotros y bendecirnos. Es correcto hacerlo porque estamos diciendo la verdad que Dios dice de nosotros, pero no lo debiéramos hacer solo por las cosas que hacemos o decimos o por las cosas maravillosas que Dios nos haya revelado, pensando que las merecemos porque somos más importantes de lo que en realidad somos. Y el Señor es lo que nos dice, que Él ve nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros, ¿no? Pablo declaró en 2 Corintios 12 que para que no se llenara de orgullo, padecía de algo que era como si Satanás le clavara una espina en el cuerpo para hacerlo sufrir. Le había pedido a Dios varias veces que se lo quitara, pero Dios le contestaba que todo lo que necesitaba era su gracia, porque su poder se manifestaría precisamente en su debilidad. O sea, Él mantiene los pies sobre la tierra a través de eso, ¿verdad? Para que no empieces a pensar demasiado de ti. 2 Corintios 12, 7, 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces Dios dice no. A veces Dios dice no, necesitamos entender eso, ¿verdad? Que a veces Dios dice que no, aunque lo declaramos con mucha fe, para que dependamos de su gracia en esa situación. No te enojes con Dios por eso. Sin embargo, la base común del movimiento de la confesión positiva es la fe en confesar, y ya se tiene todo lo que Dios promete en ciertos textos bíblicos. He visto evangelistas en la televisión que empiezan a confesar que el Señor les va a dar un avión nuevo porque el otro ya está muy viejo y necesitan un avión más grande, y empiezan a declarar todos los domingos, pero a la misma vez están pidiendo dinero, ¿verdad? Pues entonces pues sí, se unen el dinero para el avión, y después dicen que el Señor les contestó la oración, pero es la gente pues que está siendo engañada. Dicen que esa confesión nos puede traer la salud, la prosperidad económica y el triunfo sobre todo lo indeseable. La confesión negativa, que reconoce la presencia de condiciones indeseables en la vida de la persona, la deja a merced de ella. Los evangélicos que enseñan esta doctrina normalmente son muy prósperos. Todos los que practican esta doctrina son muy prósperos en la televisión, ¿verdad? Y dicen que porque han estado declarando por años, declarando, y es que la gente quiere ser parte de esa riqueza que ellos tienen. Entonces ellos se van en las creencias esas y piensan que van a ser bendecidos igual que los evangelistas.
Pero ellos tienen miles y miles de personas que les están mandando dinero y no tanto por lo que están declarando, sino porque la gente les está creyendo. ¿Verdad? Es un engaño. Esa enseñanza tiende a hacer poco caso de la necesidad de persistir en buscar a Dios y su voluntad en oración. Tiene poco caso, ¿no?, de la necesidad. Y que de la confesión, la de Pablo respecto a la prosperidad, fue que había aprendido a estar contento en cualquier situación. Otra enseñanza que estas, no le voy a llamar religión, pero otra cosa que ellos predican es que cuando tú oras, no tienes más que pedirlo una sola vez. Porque si pides lo mismo más de una vez, entonces no tienes fe. Pero si lo que tu necesidad nomás lo dice, Señor, que yo creo y que tú me vas a dar esto, y ya lo oraste, y si tu fe es buena, entonces ya no necesitas volver a pedir lo mismo otra vez. Porque si lo pides más de una vez, quiere decir que no crees. ¿Y has oído eso, brother? ¿Vale? Y eso sí me acuerdo que lo escuchaban, nomás necesitas orarlo una vez, porque con tu fe es suficiente. Ya que lo oras otra vez más, es que ya no tienes fe. Bueno, más lo dices una vez porque pues con una vez es suficiente para que Dios se mueva en la fe. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero muchas veces vemos en la Biblia que no, que tienes que repetir tus oraciones, ¿verdad? Filipenses 4:11-13. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Así que para estar saciado como para tener hambre, así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para obtener la sanidad divina, Santiago 5:14-16 recomienda la confesión, pero no parece tan positiva. Vamos a leer el pasaje en nuestras Biblias ahora. Y creo que la puse. Santiago 5:14-16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios sana en respuesta a la oración de fe y ha puesto en la iglesia para toda época dones que incluyen la fe, dones de sanidades y el hacer milagros. Lean en sus casas 1 Corintios 12 del 4 al 11. Es importante, hermanos, reconocer la fe como sustantivo y también como verbo. Bueno, porque muchas veces la gente dice, pues yo tengo fe. Pues sí tienes fe, pero no la estás ejerciendo. ¿Okay? No estás alimentando esa fe. Pero debemos poner nuestra fe en Él, en su poder, gracia y amor, más que nuestra propia fe y confesión. Claro que debemos ser positivos al hablar, al pensar, al creer y al confiar, porque la palabra de Dios irradia entusiasmo, aliento y fuerza para vivir en medio de las pruebas y tribulaciones. Pero intentar obligar a Dios a hacer lo que decimos es falta de conocimiento de Él y de su soberanía. Su sabiduría superior es a la nuestra y su voluntad basada en lo que es mejor para nuestro bien y el de su reino. Amén. Palabras, preguntas, comentarios. Juan, estuviste muy callado.
Madre, Es realidad que el estudiar los diferentes pensamientos va a confrontar cosas que nosotros hemos creído. Pero la realidad es que hay muchas cosas que se tienen que cambiar. El Evangelio es dinámico y cambia en cuanto a la transformación de nuestra mente. El Evangelio es algo que precisamente quiebra estructuras en nuestro corazón, porque el Señor dijo que no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Si hay algo que nos confronta, tenemos que revisar nuestro corazón, no la doctrina que se enseña, porque la doctrina ahí está estática, sea falsa o sea verdadera. Es nuestro corazón el que la recibe o no la recibe, dependiendo de las condiciones en las que nosotros estemos en cuanto a la fe, qué desarrollo hemos tenido en nuestra fe. Pero de veras les recomiendo que vean esa película, quiero que vean esa fe donde habla pura escritura, está hablando pura escritura. Yo no sé si los momentos o lo que se habla ahí se dramaticen y se pongan claro, pero siempre es en el contexto, es un Pablo encarcelado en Roma, hablándole y dictándole cartas a Lucas, que eso sí pasó, ¿no? ¿cómo se llamaba la película? Pablo, apóstol de Jesucristo. Okay. Y esa vida de este hombre nos muestra cómo él fue confrontado de muchas maneras en su fe. Él era un judío recalcitrante, es decir, de hueso colorado. Él no lo tumbaba en su creencia por nada. Solamente el Señor Jesucristo lo pudo tumbar y pudo hacer que esa fe que él tenía en un lugar mal puesta se convirtiera en la fe que es en el amor de Jesucristo. Y Lucas escuchó el Evangelio, escribió su Evangelio basado precisamente en las enseñanzas de Pablo, porque Lucas fue discípulo de Pablo. Pablo sin haber conocido a Cristo, Lucas sin haber conocido a Cristo, Lucas escribió el libro de los Hechos y escribió su propio Evangelio, y con cosas hermosas, hablando pues que el Evangelio consiste en el amor, no consiste en estar pensando en ti, en que tú quieres, en que dame, en que ponme, si yo lo digo, si no. No, el Evangelio nos enseña a tener una relación con Jesucristo, nos enseña a orar sin parar, dice la Escritura, orad sin cesar continuamente por las cosas que vemos, por las cosas, sí es cierto que nosotros mismos necesitamos, pero siempre anteponiendo lo que Jesucristo nos enseñó, que no se haga tu voluntad sino mi voluntad sino la tuya. Esto es lo más bonito, ¿no? Por eso a veces tenemos que quebrar cosas que traemos, que oímos voces muy autorizadas según nosotros, pastores que hablaban muy bonito, que esto, pero en un momento debemos dejar que la voz del Espíritu Santo nos hable, y así como nos dijiste tú al principio, yo oía a estos pastores, pero luego hubo algo que no me checaba de eso, y dejé de entonces de ser un seguidor de doctrinas que solamente hablan de cosas que tú tienes que establecer para que se hagan. No, tú tienes que establecer una relación con Jesucristo, y Jesucristo tiene que ser tu guía por medio del Espíritu Santo, por su propio Espíritu. No hay de otra, pues no podemos aferrarnos a cosas que creemos que son verdaderas, cuando en realidad solamente son enseñanzas que ni siquiera nos han sido reveladas. Sí, y como les decía al principio, yo de mi cristianismo, yo seguía esas enseñanzas y las hablaba, igual como decían ellos, y hasta que me empezó a caer en mi espíritu que no era lógico, porque decía, pues si Dios dice que no, ¿cómo lo estoy comprometiendo? Y fue cuando empecé, y muchos de esos pastores y televangelistas hoy en día ya van bajando de creencia, la gente ya está despertando a esas doctrinas, ¿verdad? Ya no los creen tanto, los que antes eran muy populares, ahora ya casi no se escuchan. ¿Alguien más? No.
Bueno, la semana que entra continuaremos la próxima clase hablando sobre el mismo tema doctrinal de la confesión positiva. Pensamientos que se han infiltrado en algunas iglesias trayendo confusión acerca de lo que Dios dice verdaderamente en su palabra. Acuérdense que esto está dentro de las iglesias pentecostales y dentro de las iglesias católicas. Okay, así que, trucha. Declare it and claim it and claim it and ¿qué? Claim it and it's not a religion. It's like a teaching that's within the Pentecostal church and inside the Catholic Church. So, like, for example, when you say, oh, well, yeah, you declared it to me. Yeah, I think that's why it's so confusing. Yeah. because it's inside of our church, and they're using the same our same beliefs as the Bible. So because it's in the Bible, we take it as a fact, but we don't realize that it's actually putting itself above God. I don't know if it was you that in a sermon or if it was at allá en Victory, que había una señora que quería un carro nuevo y traía un carrito. Todos los Oh, okay. Is that what that is? Eso es. Porque Alex acaba de decir eso. No, quiero un carro nuevo, voy a llevar un trocecito a la iglesia todos los domingos. No, mejor no. Declare it and claim it, dices. Ándale, declare and claim it. O sea, pues lo usan para hacer trabajar su fe, pero pues es como poner tu fe en un ídolo. No vas a traer un monito aquí y estás poniendo tu fe en eso. Mejor óralo y que sea lo que el Señor quiera. Okay. ¿Alguien más? Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos abres los ojos espirituales, Señor, sobre estas cosas que vemos dentro de nuestras iglesias hoy en día, Señor. Señor, perdona, Señor, nuestra ignorancia a veces, Señor, en tratar de comprometerte, Señor, con las cosas que nosotros declaramos, Señor, y nos olvidamos que tú tienes toda la soberanía, Señor. Tú haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres, Señor. Y nosotros no tenemos por qué, Señor, a cuestionar tus motivos, Señor. Solamente aceptarnos, reconociendo que tú eres bueno, que eres fiel, que eres misericordioso y que tú provees todas las cosas, Señor. Bendice a todas las personas que están aquí y las personas que nos miran en línea, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.